Bienvenidos nuevamente a otra charla técnica de nuestro ciclo de charlas técnicas aquí en IMAC. El día de hoy les voy a hablar acerca de los códigos básicos de programación. Códigos y programas básicos en CNC. Bueno, los temas que vamos a tratar el día de hoy, como lo podemos ver, vamos a hablar acerca de la normatividad existente para la programación CNC, las funciones de código, qué significa G, qué significa M, T, etc. Y al final vamos a ver la estructura de un programa CNC. Los objetivos que tenemos en nuestra charla del día de hoy: identificar los códigos alfanuméricos necesarios. Aunque hoy nos enfocaremos en el torno, que es nuestro fuerte. Vamos a establecer un programa básico de CNC y al final, después de esto, vamos a comprender la estructura de un programa CNC. Comencemos. Como lo vimos en una charla previa, creo que algunos de ustedes estuvieron, algunos otros no. Allí hablamos acerca de la historia del CNC. Nos dimos que al masificarse la fabricación y el uso de estos equipos, fue necesario establecer una normatividad en la cual se establecieran estándares comunes para la programación. Esto fue necesario y muy útil a fin de evitar caos y cada fabricante utilizara códigos propios, con lo cual sería imposible el uso de máquinas de diferentes fabricantes en las empresas. Las normas que se establecieron con este fin fueron la ISO 6983 y la EIA RS 274, que son las normas que nos rigen aún hoy en día este tipo de codificación G. Los códigos y programas básicos del CNC. El código G, o G-Code, como se conoce en inglés,
Es el nombre que se utiliza para denominar este lenguaje de programación, que sirve para comunicar a nuestro equipo CNC, ya sea este un torno, una presa, centros de mecanizado, bueno, todos los equipos que tenemos con CNC, con el operador. Todas las instrucciones que manejamos en el código G son alfanuméricas, es decir, contienen números y contienen letras. El lenguaje se llama código G debido a que la letra G es la principal letra utilizada para estas instrucciones, pero tenemos otras más que ya más adelante vamos. Nos indica instrucciones generales, que estas son funciones preparatorias e instrucciones de ejecución de una tarea. Por ejemplo, la instrucción G21 le ordena a la máquina que trabaje sus medidas en milímetros. Trabajarlas en pulgadas va a ser otro código diferente. G98 nos va a hacer un avance por minuto y como ya le indicamos al programa que va a trabajar en milímetros, nos va a hacer avances en milímetros por minuto. Si le indicamos otra cosa, un G99, por ejemplo, es otro código, nos va a dar los avances en milímetros por revolución de lucillo. El G96 nos significa que va a tener un control de, un control de velocidad de superficie constante. La M viene de miscellaneous o misceláneos, como traduce literalmente. Estas son funciones misceláneas. Estas funciones son normalmente encendidos y apagados de funciones del equipo. Por ejemplo, luces, bombas, cierre de puertas en algunos equipos que cuentan con puertas que se cierran por medio automático. Por ejemplo, en el caso que tenemos aquí, el M08, que nos indica encender la bomba del refrigerante, o el M09, que nos va a apagar la bomba del refrigerante. El M11 nos cierra la copa, el M12 nos abre la copa. Son códigos que, como les digo, nos hacen un encendido o un apagado de las diferentes funciones. La letra T. La T viene de tool, herramienta en inglés. Es un código que nos selecciona la herramienta. Es un código que debe siempre estar seleccionado con 4 números. T, como lo podemos ver aquí en la fotografía, nos indica 0101. ¿Eso qué quiere decir? El 01 nos indica que va a llamar la herramienta 01 de nuestro torno, en este caso. Si tiene, por ejemplo, en posición de trabajo la herramienta 3, 4 o la otra que tenga en el momento, se va a dirigir a la posición de la herramienta 01 y va a llevar el código de compensación de herramienta 01. El código, los primeros dos códigos, el T01, van a variar desde el 01, que sería la primera herramienta, hasta las que tenga nuestro equipo. Tenemos, por ejemplo, el caso de centros de mecanizado que pueden tener más de 20 herramientas. Entonces, en este caso sería T20, en el dado caso de un centro mecanizador de esto. En un torno, por ejemplo, podemos llegar a la 4, 6, 8, dependiendo, como les digo, de la configuración de nuestra máquina. S. La letra S viene de velocidad en inglés, speed. Esto nos indica la velocidad de rotación que tiene el lucillo de la máquina. En un torno va a ser la velocidad de giro de la copa, como es bien sabido. En un centro mecanizado, por ejemplo, es la velocidad de giro que tiene nuestra herramienta. Este código debe ir acompañado de un M03 o un M04. Aquí ya empezamos a ver algunas combinaciones de códigos, el cual nos va a definir el sentido de giro, sea M3 o sea M4 para sentido horario o antihorario, respectivamente. Hay que tener en cuenta una cosa: algunos controladores, dependiendo de su configuración de fábrica o algunos parámetros que se le pueden definir a la máquina, algunos van a empezar a trabajar sin necesidad de introducirle el M03. Por ejemplo, se le indica, como en este caso, S2000, que trabaje a 2000 revoluciones por minuto. Si el control está configurado que por defecto inicie, él va a arrancar con sentido de giro horario.
Normalmente, algunos de estos controles tienen esta característica. Otros, por el contrario, exigen que se le ingrese el sentido de giro al que se necesita que gire. Pues esto viene, como les decía, de acuerdo a la configuración de nuestro equipo. F. Este viene de feed, alimentación en inglés, y este nos indica la velocidad con la cual vamos a realizar el movimiento de alimentación de nuestra herramienta. Como les decía al inicio, puede ser en milímetros por revolución o milímetros por minuto. Al igual que con la función S, esta debe ir acompañada para que el control pueda comprenderla. En este caso, debe ir acompañada del G01, pues para el ejemplo que tenemos el día de hoy, el cual nos va a indicar que hace un movimiento lineal y el lugar hasta donde queremos que llegue este movimiento lineal, que sería en el caso particular en el eje Z, que llegue a la posición de menos 35. La pantalla que vemos a la derecha es una pantalla real de un control que tenemos nosotros, que más adelante les vamos a indicar cuál es el control exactamente con el que hicimos la demostración. Es importante tener claro esto. Siempre que se vaya a hacer una programación, debe revisarse que los códigos de programación del control respondan a la función que se desea programar. Debido a esto, a que si no se programan las funciones de una manera lógica o no se dan las instrucciones completas y correctas, el control nos va a dar una alarma o un error. Debe tenerse en cuenta que estas funciones indicadas deben tener un orden lógico en la ejecución del trabajo. Por ejemplo, para la mayoría de personas que trabajamos en este gremio de las máquinas herramientas, sabemos que no se puede hacer, por ejemplo, una rosca sin haber realizado un taladrado. Esto es un orden lógico de maquinado. Por ende, hay que a la máquina darle esta instrucción. Si contamos con el agujero, por decir algo, dentro de que ya sean piezas prefabricadas y ya traigan el agujero listo para roscar, no será necesario. Pero si por el contrario tenemos que hacer el perforado, habría que darle la instrucción de perforado con la broca adecuada, la profundidad adecuada y posteriormente darle nuestra instrucción de hacer el roscado correspondiente. La estructura del programa. Vamos a hablar de la estructura de un programa CNC. Ya vemos cómo los diferentes códigos constituyen las instrucciones que le daremos al controlador. Sin embargo, esto debemos hacerlo de acuerdo al orden preestablecido por la normatividad que ya mencionamos. En atención a esto, sabremos que las letras G, M, T, S estas letras G, M se denominan direcciones. Por ejemplo, aquí las podemos ver. Tenemos la letra N, que es una dirección, la G, que es otra dirección. Pero ¿qué pasa? Como ya lo vimos, cada una de estas letras no le dice nada al control. Por ejemplo, sabemos que G0 es una instrucción, G1 es otra. Entonces, con la sola letra, el control todavía no sabe qué le estamos indicando. Pasamos a la segunda parte de nuestro programa, que son los datos. Aquí ya le indicamos hacia dónde vamos a ir. La letra G, acompañada de un número, por ejemplo en este caso de 0, indican que realizará un movimiento de traslación, que es la función de este comando, a la posición indicada en los ejes Z y X, que podemos ver que en este caso le está dando la instrucción que G00, que se desplace a la posición X0 en el eje X a su posición 0 y en el eje Z a su posición 0 también. Al tener juntas un dato y una dirección, juntamos una palabra, que esta palabra ya es una instrucción que nos va a recibir el control, como les decía. G no le dice nada, pero al tener G00 juntamos una palabra y el control ya asume una función dentro de esa palabra. Al juntar varias palabras, como podemos ver aquí, G0, 0, 0, creamos un bloque. Al tener un bloque,
junto a otros bloques construimos un programa con las instrucciones para realizar un trabajo, un maquinado o algo alguna función que pueda realizar nuestra máquina. Aquí podemos ver algunas funciones dentro, como les decía, de una pantalla real que tenemos aquí. Podemos ver en el O triple cero, en este caso, es el número del programa, el nombre del programa que tiene dentro de nuestro control. Los controles CNC estándar tienen alrededor de 10.000 memorias. El caso de nuestro control Greyman, con el que estamos realizando la demostración, cuenta con 10.000 memorias de programa diferentes. Desde el 0001, este no lo guarda como 1 sino como 0, porque no se grabó pues en la memoria del programa, hasta el O999. Es importante que, si se fijan, cada uno de estos bloques termina en un punto y coma. Esto hace parte de la normativa. Si, por ejemplo, yo omito este punto y coma, cuando mi control empiece a hacer la lectura del programa y llegue a ese punto, ahí me va a arrojar una falla o un error de que el programa está incompleto. ¿Por qué? Porque él no tiene la instrucción de que ahí le estamos diciendo: aquí termina este bloque y debes pasar al siguiente. Si no tiene ese punto y coma, él no va a reconocer el programa. Revisemos este programa que tenemos aquí. El programa que tenemos aquí en nuestra pantalla es un programa muy básico, pero vamos a describirlo paso a paso para que después veamos cómo se ejecutó el programa en nuestro control. Podemos ver unas instrucciones preparatorias en la primera línea, debajo del O triple cero. Podemos ver nuestras instrucciones preparatorias. Indica que trabajará en milímetros, la instrucción G21. La instrucción G98 indica que hará sus avances en milímetros por minuto. También el G96 nos indica que tendrá un control de velocidad constante, y el M8 nos indica que encenderá la bomba de refrigerante. Pasa a la línea N10. N, ¿qué significa? Que es la línea del programa. Esto nos resulta muy útil para cuando tenemos programas de muchas más líneas. Como les digo, este es un programa que lo van a ver ahorita, son unas instrucciones muy básicas. Pero cuando tenemos programas de maquinados más extensos, es importante identificar las líneas de programa para, en caso de hacer modificaciones, por ejemplo, de profundidades, de un cambio de herramienta. Entonces es importante poder identificar cuál es la línea en la cual estamos hablando de nuestro programa. La línea N10, como les decía, la primera que vemos aquí, le indica a nuestro control que hacemos un cambio de herramienta en la instrucción M6 y que nos ponga en posición de trabajo a la herramienta 01 con el corrector 01, como les decía cuando hacíamos la revisión de las T. La línea N30 ordena desplazar al carro portaherramientas. Perdón, me salté la línea M20, que indica al usillo que se encienda, M3 en sentido horario, y que se encienda a 2500 revoluciones por minuto. Ahora sí, N30. N30 le ordena al carro portaherramientas que se desplace a la posición de referencia U0W0, que también significa X0W0, pero esto es en coordenadas relativas, las cuales pues vamos a explicar en una charla un poquito más adelante, un poquito más detallado. N40 nos indica el movimiento G00, que ya lo hemos nombrado varias veces, hace un movimiento de traslación a la posición Z0 y a la posición X40. En la línea N50 le indicamos que una vez en esta posición G00 ya tenemos el G01, que como lo dijimos, el G01 ya es un movimiento de maquinado, vamos a hacer un corte, digámoslo así. En el caso presente vamos a hacer un cilindrado. Va a hacer un corte a una velocidad de 100 milímetros por minuto, como lo indicamos anteriormente, y va a llegar hasta la posición de Z menos 35. Entonces nos va a hacer un recorrido de Z0 a Z menos 35 a una velocidad de 100 milímetros por minuto. Es lo que le estamos indicando con estas líneas N40 y N50 a nuestros CNC.
En la línea N60 le indicamos que al terminar este recorrido nuevamente se desplace a las posiciones U0 y W0, como lo veíamos aquí en la línea N30. En la línea N70 podemos ver el código M30. El código M30 es el que le indica a nuestro CNC que el programa ha terminado y que por favor regrese a su posición inicial para estar listo para ejecutar nuevamente el programa. A continuación vamos a ver el video, la reproducción del programa en el simulador, donde se nos muestra en la animación el desbaste de la pieza y el desplazamiento de la posición de la misma. Aquí podemos ver la pantalla de nuestro control. Podemos ver, como les decía, las posiciones. Aquí tenemos la barra de material que podemos configurarla. Para el caso puntual de nuestro trabajo, configuramos una barra de 60 milímetros, si no recuerdo mal en el momento, para hacerle un desbaste de 40. Es un desbaste pues bastante grande, pero pues necesitamos que se vea pues el trabajo que se hace. Nos indica las posiciones de nuestra portaherramientas, nos indica los ejes X, Z y Y de nuestros desplazamientos. Como vamos a ver, el desplazamiento del maquinado se va a hacer a través del eje Z, como les decía. En el momento no estamos trabajando, por ende la línea N000 no está en ninguna línea de trabajo, y el programa, como les decía hace un rato, el O cuádruple cero, en el cual nos está indicando que el programa no está grabado en la memoria del equipo. Podemos ver aquí en la pantalla feed rate, el cual nos indica la tasa de alimentación, que era la que les comentaba, que poníamos la velocidad en milímetros por revolución, en milímetros por minuto. Aquí nuestro control nos indica el tiempo de corrido del programa, el runtime, y el cylindration time, que es el tiempo que va a utilizar en el cilindrado. Aquí podemos ver también, cuando ya tenemos producción en serie, goal, cuál es la meta a la cual queremos llegar, es un contador de piezas, y cuál es el número de la operación que estamos trabajando. En este caso, nuestro programa es muy básico y tiene apenas una operación, pero podemos tener programas con muchas más operaciones y él aquí nos las va a contar. Por favor, presten atención un momento a la pantalla para reproducir el video y poderles ir indicando también algunas cosas. Aquí empieza a correr nuestro programa. Podemos ver que empieza a hacer el movimiento en Z. Todo lo que está aquí indicado en las primeras líneas, que eran las preparatorias, eso no lo podemos ver, porque son, como les decía, por ejemplo, él le ordena al equipo encender la bomba. Aquí en el control no vamos a poder ver eso, pero aquí ya vamos a poder ver en un momento en la pieza cuál va a ser nuestro desplazamiento. Vamos a ver el video de corrido, lo voy a dar regresar. Vamos a verlo nuevamente desde el inicio y al final les hago una nueva indicación de algunas cositas que se pueden ir observando. Podemos ver aquí el cilindro, como les iba diciendo, cuando va haciendo el desbaste, nuestra herramienta. Podemos ver el desplazamiento que va haciendo. Arriba podemos ver el movimiento de la herramienta en Z, que como podemos ver, va haciendo el desbaste en nuestra pieza, nuestra animación, pues. Podemos ver cómo nos va haciendo el desbaste. Vemos aquí en la parte de abajo la distancia a llegar, -11, -10, es la distancia, la velocidad en la que se va desplazando nuestra herramienta, nuestro control. Aquí podemos ver la línea en la que está trabajando. Indica, como les decía, la línea N50 nos está haciendo un desplazamiento G01 a una velocidad de 200 milímetros por minuto. Se puso a esta velocidad en el video pues para que fuera un poco más rápido para el ejemplo. Y debe llegar a Z-35. Podemos ver, acabó de llegar, terminó el maquinado y aquí nos deja nuestra pieza con el desbaste que pudimos ver. Vamos a repetir el video en otra oportunidad.
Veámoslo una vez más, por si de pronto alguno de ustedes quiere volverlo a ver. Si de pronto alguno de ustedes desea una demostración un poquito más a profundidad del control, pueden ustedes contactarnos. Ustedes ya conocen nuestras líneas de contacto, nuestras líneas de nuestros asesores comerciales, los asesores técnicos. También podemos colaborarles si ustedes desean una demostración más a profundidad de todo lo que puede ofrecer este control. Es un control, como les decía, un control marca Greymat, que nosotros somos los representantes en Colombia del fabricante. Nosotros como IMATSAS tenemos la representación a nivel nacional de esta marca y pues también de los equipos ZMAT, que la mayoría de ustedes ya conocen. Es importante saber que la mayoría de controles tienen esta opción. Algunos no tienen la versión animada, por decirlo así, de ver la pieza, pero la mayoría de los controles sí permiten el hacer el desplazamiento del programa, correr el programa como dicen los programadores, para ver que este no tenga errores. El módulo en el cual se ejecutó el programa es un control Greymat 805TA. Este es un módulo que es bastante práctico para todo lo que es entrenamiento e instrucción, tanto de personal técnico como de tareas académicas. Es un módulo bastante práctico. Es muy similar, por no decir que igual, a un control que vamos a encontrar en una máquina real. Debido a esto resultan muy prácticos, ya que la persona no aprende únicamente a hacer la programación, sino que se va familiarizando con la distribución de las teclas, tanto de la programación como de la operación. Podemos ver que aquí en la parte inferior, estas son las teclas en las cuales hacemos la operación de la máquina. Podemos ver aquí nuestras perillas de encendido, porcentaje de revolución del lucillo, todo así tal cual como lo vamos a encontrar en una máquina real, solo que este es un simulador. Pero como les digo, es la misma disposición, la misma repartición de controles y botones que tenemos en una máquina real. Como les decía hace un rato, quien desee de pronto una demostración más a profundidad del control y demás, por favor puede contactarme. Quienes no lo tengan, mi línea de contacto es el 316-431-1274. Les repito, 316-431-1274. El próximo miércoles, más o menos a esta misma hora, estaremos con una nueva charla. Esta charla será a cargo del ingeniero John Palomino, y en esta charla vamos a estar hablando acerca de las características de los equipos CNC, qué características debemos tener en cuenta para cuando queramos adquirir un equipo CNC. Entonces, pues les agradecemos mucho su presencia el día de hoy y en todas estas otras charlas que nos han venido acompañando. De verdad, muy valioso para nosotros saber que les están gustando los temas. Si tienen ustedes de pronto algún aporte, alguna sugerencia, son bienvenidos. Vamos a estar muy atentos a todas aquellas cosas que ustedes nos quieran aportar. Son bienvenidos. Así que pues por el día de hoy no sería más.